un hombre sin hogar agonizaba en la calle, y yo simplemente pasé de largo. Nunca imaginé que aquel momento marcaría un antes y un después en mi vida para siempre. Trabajaba en el centro de Sevilla, cerca de la Alameda de Hércules, donde los árboles altos dan sombra a los bares que abren al mediodía, y los adoquines guardan el eco de tantas vidas que han pasado por allí. En esa parte de la ciudad, ver a personas sin hogar era algo habitual. No una tragedia diaria, no una emergencia. Era simplemente parte del fondo, como las terrazas llenas o el olor a fritura. Había aprendido a no mirar. O mejor dicho, a mirar sin ver. Tenía mis lugares fijos para almorzar, una taberna pequeña en la calle Feria, un bar de tapas cerca del mercado, y los miércoles, siempre, el menú del día en un restaurante peruano que servía un ají de gallina con arroz blanco y una limonada casera que me gustaba más de lo que admitía. Mis rutas eran casi rituales. Sabía en qué esquina estaría el hombre del gorro verde, ese que hablaba solo y fumaba colillas del suelo. Sabía que en el banco frente a la farmacia dormía una mujer menuda, con una manta de cuadros aunque hiciera calor. Nunca hablaba con ellos. Pero los conocía. Como uno conoce los árboles del camino al trabajo. Están. No hacen ruido. No se mueven. Ese miércoles, salí como siempre. El aire era denso, de esos días que presagian tormenta aunque el cielo esté despejado. Caminaba ya pensando en el ají de gallina, con una punzada de hambre y otra de fastidio por un correo sin contestar. En la calle Peris Mencheta, donde normalmente se sentaba ese hombre de barba gris y mirada perdida, no había nadie. Lo noté sin querer, como se nota un silencio. Pero al avanzar unos pasos, lo vi. Estaba tirado en el suelo, pero no como otras veces, apoyado contra la pared con una lata vacía al lado. No. Esta vez estaba tumbado de lado, cruzando la acera, con una pierna extendida y la otra doblada como si se hubiera desplomado. No paré. No dije nada. Solo pensé, y lo recuerdo porque fue como una voz ajena dentro de mí, este tipo debería buscarse algo que hacer. Y lo pasé por encima. Literalmente. Como quien salta un charco o una caja mal puesta. Luego fui al restaurante, pedí mi plato habitual, me senté en la mesa de siempre, cerca del ventilador, y comí en silencio mientras miraba mi móvil. Estuve allí unos 45 minutos, pensando si salir esa noche o dejarlo para el viernes. Nada especial. Nada importante. Aún no lo sabía, pero esa caminata de regreso no sería igual que todas las demás. Volví por el mismo camino, como siempre. Mis pasos eran automáticos, casi mecánicos, guiados más por costumbre que por intención. El sol había cambiado de ángulo y ahora proyectaba sombras largas de los balcones y postes de luz. Me limpié la frente con la manga de la camisa, sintiendo esa incomodidad leve que uno tolera por no hacer el esfuerzo de cambiar de acera. Fue justo al doblar la esquina cuando lo vi otra vez. El mismo cuerpo. La misma posición. Pero esta vez no estaba solo. Una ambulancia estaba detenida en mitad de la calle. Las luces no parpadeaban, pero las puertas traseras estaban abiertas. Dos sanitarios, un hombre y una mujer, estaban arrodillados junto a él, empujando con fuerza sobre su pecho. Uno contaba en voz alta, el otro preparaba algo, una jeringa o quizás un tubo, no lo sé. Había una bolsa médica abierta en el suelo. Alguien más, un hombre con uniforme de policía, hablaba por radio, caminando en círculos pequeños como si no supiera dónde ponerse. Me detuve. No por decisión, sino porque el cuerpo lo hizo antes que la mente. Como cuando uno recuerda algo y se queda inmóvil, tratando de agarrar el pensamiento. Miré sin saber muy bien qué estaba viendo, pero algo en mí sabía que ya era demasiado tarde. Entonces pasó. Uno de los sanitarios dejó de comprimir el pecho del hombre. El otro miró el reloj. Hubo un gesto, casi imperceptible. Negaron con la cabeza. La mujer tomó una manta térmica y cubrió el cuerpo. Y ahí, en esa calle donde tantas veces pasé sin mirar, alguien acababa de morir. Justo donde yo había pasado. Justo donde yo había decidido no parar. No me moví. Ni un paso. Sentí algo muy extraño en el estómago, no como náusea,
no como miedo. Era otra cosa. Una especie de silencio por dentro. Como si todo el ruido del día se hubiera ido a esconder a algún rincón donde no podía alcanzarlo. Pensé en los 45 minutos que estuve comiendo. En la conversación sobre un bar nuevo que había leído en Instagram. En cómo había subido una historia de mi plato, con un filtro cálido. Pensé en mis palabras, en lo que había dicho de ese hombre. En cómo lo había pisado. Cómo había hecho eso, exactamente eso, pisarlo. No lloré ahí. No sabía aún cómo llorar por alguien que no conoces, y que además despreciaste. Solo me quedé parado, como si esperara que alguien viniera a decirme qué debía sentir. Pero nadie vino. Cuando por fin me moví, lo hice en silencio. Crucé la calle por otro lado. Ni siquiera miré a los ojos a los paramédicos. Y aún así, supe que esa imagen se quedaría. Que no había filtro que la suavizara. Esa noche no dormí. No porque llorara, ni porque me asaltaran pesadillas. Fue otra cosa. Me acosté a la hora de siempre, cerré las ventanas, apagué el móvil. Pero el sueño no vino. Me quedé acostado, mirando al techo, escuchando los ruidos de la calle como si fueran señales de algo que debía entender. Un portazo lejano. Un coche que frenaba. Voces que se deshacían antes de llegar a mi ventana. No dejaba de pensar en cómo lo vi caer. O mejor dicho, en cómo lo vi estar caído. En cómo mis ojos se deslizaron por su cuerpo como si no contara. Como si no fuera de carne. Como si no tuviera nombre, madre, un día de nacimiento. Como si no hubiera sido niño alguna vez. Eso era lo que me taladraba más. La idea de que quizás, si me hubiera detenido, si hubiera dicho algo, si tan solo lo hubiera tocado en el hombro y preguntado si estaba bien, todo habría sido distinto. Tal vez. O tal vez no. Pero no lo sabría nunca. Porque no lo hice. Y lo peor era que no se trataba solo de él. Se trataba de mí. Del tipo en el que me había convertido sin darme cuenta. De cómo la ciudad, el trabajo, las rutinas, o simplemente el cansancio de sentir, me habían vuelto a alguien que no reacciona. Alguien que no mira. Porque ver no es mirar. Yo lo había visto. Pero no lo había mirado. A la mañana siguiente, me levanté sin energía. Me lavé la cara con agua fría. En el espejo, noté que algo en mis ojos estaba distinto. No era tristeza. Era peso. Como si llevara algo en la nuca que no se podía quitar. Fui al trabajo igual, porque no sabía qué más hacer. Y nadie notó nada. Respondí correos. Asistí a una reunión. Fui al baño 2 veces y me quedé allí mirando el piso, como si esperara una respuesta. En el almuerzo, no fui al restaurante peruano. Caminé sin rumbo por calles que no solía tomar. No tenía hambre. No tenía conversación. Solo quería estar lejos de todo lo que recordaba. Me crucé con un chico joven que pedía monedas en la esquina de una panadería. No tenía cartel, ni perro, ni música. Solo estaba allí, con la cabeza gacha. No me pidió nada. Pero me miró. Y eso fue suficiente. Porque vi en sus ojos algo que no esperaba, una paciencia que parecía más vieja que él. Busqué en mi mochila. No tenía efectivo. Tampoco comida. Pero no quería solo pasar de largo. Así que me acerqué y le pregunté cómo se llamaba. Se llamaba Diego. Y por primera vez en mucho tiempo, me senté al lado de alguien sin esperar nada a cambio. Hablé con Diego unos 15 minutos. No mucho. Lo justo para saber que había venido de Córdoba hacía 2 años, buscando trabajo en la construcción. Lo justo para entender que no lo consiguió. Que al principio durmió en un albergue y luego en la calle. Que tenía una hermana con la que había perdido contacto. No contó mucho más. Y yo no pregunté demasiado. Pero lo que me dejó desarmado fue lo que me dijo al final. Gracias por sentarte, me dijo. Aunque no tengas nada para darme. Lo dijo sin dramatismo. Sin intención de hacerlo pesar. Pero me pesó igual.
Me pesó como si esas palabras fueran piedras húmedas en los bolsillos. No recordaba la última vez que me habían agradecido por algo tan pequeño. O la última vez que yo mismo había agradecido un gesto así. Me sentí ridículo. Con mi camisa planchada, mis zapatos limpios, mi vida organizada en carpetas digitales. Todo eso, y nunca había pensado que sentarse al lado de alguien pudiera ser algo que valiera la pena agradecer. Esa tarde, en la oficina, trabajé como si no estuviera del todo ahí. Las pantallas me parecían lejanas, las voces distantes. Como si me moviera en un lugar que ya no encajaba. No era culpa de nadie. Era simplemente que ahora sabía. Y una vez que sabes, ya no puedes desaberlo. Por la noche, volví a pasar por la misma calle donde aquel hombre había muerto. No sé por qué. Tal vez quería encontrar algo, una señal, una forma de pedir perdón. Pero no había nada. Ni flores. Ni una vela. Ni siquiera una mancha en el suelo. Como si el mundo hubiera decidido que lo suyo no merecía huella. Me senté en un banco cercano. Sentí una vergüenza física. No esa vergüenza pública, de equivocarse delante de otros. No. Era más profunda. Más íntima. Era la vergüenza de haber fallado como ser humano. Y lo supe con una claridad que me dolió, no se trataba de salvarlo. Se trataba de verlo. De reconocerlo como alguien que merecía atención, aunque fuera por un segundo. Esa noche lloré. Pero no de golpe, ni con sollozos. Fue un llanto lento. Como si el cuerpo soltara algo que había estado reteniendo desde hacía mucho. Lloré por él, sí. Pero también por mí. Por todo lo que me había ido apagando sin darme cuenta. Por todo lo que no había querido sentir. Y entonces, muy despacio, entendí algo, que quizás no podía arreglar nada. Pero podía empezar a mirar. A ver de verdad. Desde entonces, no volví a ser el mismo. No de manera visible, tal vez. No es que dejara mi trabajo, ni que empezara a recorrer calles repartiendo comida como un redentor. No. Pero algo en mi forma de estar en el mundo cambió. Empecé por lo pequeño. Si alguien me pedía algo en la calle, dinero, un cigarro, un trozo de pan, ya no bajaba la mirada como si no lo hubiera escuchado. Si tenía, daba. Si no, decía que no podía. Pero los miraba. Siempre. Eso se volvió una regla para mí. No dejar pasar a nadie sin al menos devolverle el gesto de existir. Con algunos empecé a conversar. A veces, solo unos minutos. A veces más. Una vez conocí a una mujer llamada Rosario que vivía en un carro abandonado cerca del río. Me contó que había sido profesora de lengua. Su manera de hablar tenía algo suave, como si cada palabra la eligiera con cuidado. Hablamos del Quijote. Me dejó sin respuestas más de una vez. No fue redención. No me sentía mejor persona. Tampoco buscaba limpiar mi conciencia como quien borra una deuda con horas de servicio comunitario. Era otra cosa. Una necesidad más parecida al duelo. Como si al hacer algo por ellos, pudiera pedirle perdón a ese hombre muerto. A Diego. A Rosario. A todos los que, como ellos, vivían en los márgenes de una ciudad que seguía girando sin detenerse. Y, en secreto, también lo hacía por mí. Por el tipo que fui. Por el que dejó morir a alguien sin siquiera agacharse. Por el que creyó que era normal que un cuerpo en la acera no significara nada. Hoy han pasado años. Y todavía, cuando paso por esa esquina, hay días en los que me parece verlo. No su cara. No su cuerpo. Pero una forma. Un bulto. Algo que me obliga a frenar, aunque solo sea un segundo. No sé a cuántas personas he ayudado desde entonces. No llevo cuenta. A veces doy un bocadillo. A veces una chaqueta vieja. A veces solo una conversación. Y siempre, siempre, una mirada. Lo que aprendí, y me costó años entenderlo, es que a veces no se trata de salvar. Se trata de estar. De no mirar hacia otro lado. De decir, aunque sea en silencio, te veo.
porque hay heridas que no se cierran. Pero se puede vivir con ellas si aprendemos a no olvidarlas.